Buenas, mi nombre es Daniel García del Vacacional Calor y Ondas de la Universidad de Magdalena. Voy a hablarles sobre la termodinámica. Voy a compartir mi diapositiva con ustedes. Aquí está, espero que la estén viendo. La estén viendo. Bueno, física térmica. Ley de la equipartición. La ley de la equipartición establece que las moléculas en equilibrio térmico tienen la misma energía promedio asociada a cada independiente grado de libertad de movimiento y que esa energía es un medio de la constante de Boltzmann por la temperatura, por la molécula. También es 1/2 por la constante, por la temperatura, la constante de gas. Tres medios por la constante de Boltzmann por la temperatura para 3 grados de libertad translacional, tal como en un gas monoatómico ideal. La equipartición de energía resultante. Energía interna. La energía interna de un sistema se identifica como la energía relativa al movimiento aleatorio y desordenado de las moléculas. Es la suma de todas las energías pequeñas, tales como la energía cinética, la, la, la energía cinética de traslación, energía cinética vibracional, la energía cinética rotacional, la energía potencial de fuerzas intermoleculares. El símbolo con el que se representa la energía interna es la U. La fórmula para calcular la variación total de la energía interna de un sistema es delta de U igual al calor más trabajo. En este caso es W. Energía térmica. Es la manifestación de la energía en forma de calor. En todos los materiales, los átomos que forman sus moléculas están en continuo movimiento, ya sea trasladándose o vibrando. La energía se mide en julios, según el SI de medidas. Sin embargo, cuando se trata de energía calorífica, también se suele utilizar las calorías. El calor. Calor es la forma de energía que se transfiere espontáneamente entre diferentes cuerpos o diferentes zonas de un mismo cuerpo. Este cuerpo se encuentra a distintas temperaturas. Sin embargo, en termodinámica generalmente el término calor significa simplemente transferencia de energía. Aquí podemos ver su ecuación. Calor es igual a masa por calor específico por el delta de temperatura. Trabajo. El trabajo es una magnitud física escalar que se representa con la letra W. Vimos que el trabajo tiene que ver con las ecuaciones que vimos anteriormente. Esto en inglés
significa work, por eso la sigla de W, y se expresa en unidades de energía. Puede ser en julios, según el sistema internacional, o también solo se puede en julios. El trabajo es igual al producto de la fuerza por la distancia y por el coseno del ángulo que existe entre la dirección de la fuerza y la dirección de que recorre el punto o el objeto que se mueve. Podemos ver en la foto cómo los dos individuos están empujando la caja y nos muestra hacia dónde va dirigida la fuerza. Abajo tenemos nuestra fórmula que nos dice qué es el trabajo. Siguiente es calorimetría. La calorimetría es la energía térmica que se transfiere de un objeto a otro. Esto cuando los dos objetos están eh, en contacto mutuo. Debido a una diferencia de temperatura, ellos pueden pasarse la temperatura. La dirección de la transferencia de energía térmica es simple desde la sustancia de mayor temperatura hacia la de menor temperatura. Si tenemos un objeto que tiene mayor temperatura que el otro, este le va a pasar calor al otro. Cuando fluye calor entre los dos objetos o sustancias que se encuentran unidas, se dice que está en contacto térmico. Podemos ver la ecuación que define la calorimetría. El calor es igual a al calor específico por la masa por la temperatura final menos la temperatura inicial. Aquí vamos a ver un pequeño ejemplo que nos dice, un vaquero dispara una bala de plata con una rapidez de 200 metros sobre segundo en la pared de pino de una cantina. Suponga que toda la energía interna generada por el impacto permanece con la bala. ¿Cuál es el cambio de temperatura de la bala? Listo. Entonces, sabemos que la energía cinética, la suma de las energías es igual a cero. Entonces tenemos la energía cinética que está definida está definida por un medio de la masa a la velocidad al cuadrado, y tenemos la energía interna que está definida como la masa por el calor específico por el delta de temperatura. Entonces, en este ejercicio nos pide utilizar la ecuación de conservación de energía, que está en el primer punto. En el segundo punto usamos la ecuación de calorimetría, que está en la anterior diapositiva. Bueno, luego tendremos que reemplazar en la ecuación. Reemplazamos en la ecuación la energía y la energía cinética y hacemos un despeje. Miramos lo que nos piden y vemos que es el cambio de temperatura de la bala. Según la ecuación, la temperatura de la bala de plata es de 234 Joule por kilogramo Celsius. Entonces reemplazamos
y nos da que la bala tiene una temperatura de 85,5 grados Celsius. Listo, ese fue el primer inciso. Ahora nos dice, ¿qué pasaría si el vaquero se le acaban las balas de plata y usa unas balas de plomo? Bueno, lo que tendremos que hacer es lo mismo. También nos dice que el cambio de temperatura de la bala sería mayor o menor. Entonces lo que hacemos es aplicamos la misma ecuación, pero con el valor de plomo. Eso nos queda que 200 metros sobre segundo al cuadrado entre 2 por 128 joule o entre kilogramos por Celsius. Nos queda un resultado de 156 grados Celsius. Es lo que vemos que la temperatura de la bala disparada cuando es plomo es mayor. Bueno, aquí el calor específico, que ya lo vimos en la anterior ecuación, que no es más que la cantidad de calor que se necesita por unidad de masa para elevar la temperatura 1 grado. La anterior ecuación no se aplica si se produce un cambio de fase. Para que una sustancia cambie de estado requiere un suministro de calor. Durante este cambio, la temperatura permanece constante hasta cuando todo el material cambia de estado. Si la sustancia cambia de estado sólido a líquido, absorbe calor durante el cambio de estado. Lo mismo sucede si el cambio de estado es de líquido a gaseoso. Bueno, aquí cuando la masa se expresa en moles, es decir, en el número de pesos moleculares del sistema, el calor específico corresponde a la capacidad calórica de un mol del sistema y se le denomina capacidad calorífica molecular. El calor molecular o directamente calor específico molar con sus unidades serían calorías por mol menos 1 por grado. También la capacidad calorífica de un sistema puede ser negativa, nula, positiva o infinita, según el tipo de proceso que se experimenta. Bueno, tuve un pequeño problema con la conexión, la luz se me fue un momentico, pero continuamos. Eh, por aquí. Entonces, vemos que ahora hablaremos, bueno, continuaremos y nos dice que el proceso se realiza a presión constante. La capacidad calorífica se denomina a presión constante y se designa por el símbolo C sub P. Será entonces, aquí podemos ver lo que será. C sub P es igual a la derivada de Q de QP sobre T. Análogamente, en un proceso a volumen constante, se puede definir la capacidad calorífica a un volumen constante que expresa su ecuación, donde Q sub P y Q sub V son las cantidades elementales de calor intercambiadas a presión
y volumen constante, respectivamente. El calor a presión constante de la combustión del butano a 25 grados Celsius y una atmósfera es de menos 2875,8 kilojulios entre mol. Calcular el valor a volumen constante en esas condiciones. Los calores a presión y volumen constante se relacionan por medio de la siguiente ecuación. Q sub P igual a Q sub B más el delta de N por R por T. Esto reemplazando, aquí vemos, reemplazamos, nos queda que Q sub B va a ser igual a 2867,1 kilojulios sobre mol. Proceso adiabático. El proceso adiabático se llama al proceso que no pierde, cuando se llama un proceso adiabático cuando un sistema no pierde ni gana calor. En otras palabras, se considera un proceso adiabático un sistema especial en el cual no se pierde ni tampoco se gana energía calorífica. Esto viene definido según la primera ley de termodinámica de la termodinámica. ¿Qué significa adiabático? El término adiabático hace referencia a elementos que impiden la transferencia de calor con el entorno. Una pared aislada se aproxima bastante a un límite adiabático. Un ejemplo podría ser una caldera que funciona en un medio cerrado, aislado del exterior con ladrillos refractarios. Estos y la transformación de combustible a calor se produce muy rápidamente, porque de cualquier manera los materiales aislantes siempre reciben una dosis mínima de calor interno de un sistema. Vemos cuando hacemos pizza, vemos este horno y este horno lo que hace es conservar todo ese calor para aumentar la temperatura interna de ese horno. Durante el proceso adiabático, para un gas perfecto, la transferencia de calor hacia el sistema proviene de él es cero. El cambio de presión con respecto al volumen obedece la ley. Es cuando un sistema no gana ni pierde calor, es decir, calor igual a cero, Q igual a cero. Este proceso puede realizarse rodeando el sistema de materiales aislante o efectuándolo muy rápidamente para que no haya intercambio de calor con el exterior. Ejemplo de la máquina de nieve. Es la mezcla de aire comprimido y el vapor de agua. Bueno, debido a la gran diferencia de presión entre el tanque y la presión atmosférica, cuando la mezcla se rocía hacia la atmósfera, se expande con tanta rapidez que no ocurre intercambio alguno de calor entre el sistema y sus alrededores. Procesos isotérmicos. Se denomina proceso isotérmico al proceso al cual el cambio reversible en un sistema termodinámico, siendo dicho cambio a una temperatura constante en todo el sistema. La compresión o expansión de un gas ideal
puede llevarse a cabo colocando del gas en contacto térmico con otro sistema de capacidad calorífica muy grande y a la misma temperatura que el gas. Este otro sistema se conoce como foco calórico. De esta manera el calor se transmite muy lentamente, permitiendo que el gas se expanda realizando su trabajo. Proceso isotérmico en un gas. Como la energía interna de un gas ideal solo depende de la temperatura, esta permanece constante en la expansión isotérmica o isoterma. El calor tomado del foco es igual al trabajo realizado por el gas. Entonces, calor igual a trabajo. Proceso isobárico. Proceso isobárico, entonces la expansión isobárica es un proceso en el cual el gas se expande o se contrae mientras que la presión del mismo no varía. Es decir, estado 1 del proceso, la presión es P sub 1 y en el estado 2 del mismo proceso la presión es P sub 2. Entonces P sub 1, la presión 1 va a ser igual a la presión 2. La primera ley de la termodinámica para este caso se expresa como lo siguiente, donde delta de U es igual a calor menos la presión por el volumen. Entonces vemos aquí U energía interna, la energía interna, Q es el calor transferido, P es la presión, P es el volumen. Un ejemplo de proceso isobárico es la ebullición del agua en un recipiente abierto, destapado. Como el contenedor está abierto, el proceso se efectúa a presión atmosférica constante. En el punto de ebullición, la temperatura del agua no aumenta con la adición de calor. En lugar de esto, hay un cambio de fase del agua a vapor. Vemos ahora la primera ley de la termodinámica. La primera ley de la termodinámica nos dice que la energía no se crea ni se destruye, sino que se transforma. La ley representa que el calor puede transformarse en el trabajo y el trabajo puede transformarse en calor. Esto a través de una variable termodinámica llamada energía interna. La suma del calor y el trabajo es igual a la variación de la energía interna. Puede ser positivo o negativo. Más adelante veremos cuándo es positivo y cuándo es negativo. Y vemos cómo está representada. ¿Qué es la energía interna? Bueno, ahora veremos qué trata la energía interna. Es una caracterización macroscópica de la energía muy pequeña o microscópica de todas las partículas que componen un sistema. Un sistema está formado por una gran cantidad de partículas que se mueven. Cada partícula posee la energía cinética, energía potencial gravitacional y energía potencial elástica. Veremos cuándo puede ser positiva o cuándo puede ser negativa. Si el medio da calor sobre el sistema, el calor va a ser positivo. Si el medio recibe calor del sistema, entonces el calor será negativo. Si el medio recibe trabajo por parte del sistema, el trabajo será positivo. Y si el medio realiza trabajo sobre el sistema, entonces
el trabajo será negativo. A continuación veremos un pequeño ejemplo que dice: un gas es comprimido a una presión constante de 0.8 atmósferas de 9 litros a 2 litros. En el proceso, 400 julios de energía térmica salen del gas. A. ¿Cuál es el trabajo efectuado por el gas? B. ¿Cuál es el trabajo en su energía interna? Bueno, como vemos, se trata de un proceso isobárico. El calor lo tomamos negativo porque cuando el medio recibe calor del sistema, lo recibe negativo. Entonces, resolviendo la integral, definimos el trabajo que sería presión, definimos el trabajo como la presión por el volumen final menos el volumen inicial. Esto nos da como resultado menos 5,6 atmósferas por litro. Entonces, le aplicamos los factores de conversión correspondientes, luego pasamos la, las atmósferas a pascales, como vemos ahí, y pasamos los litros a metros cúbicos. Y de esta manera podemos hallar el trabajo efectuado por el gas. Eh, bueno, este es el primer. Ahora, ¿cuál es el cambio en su energía interna? Como hallamos el cambio, entonces, la primera ley de la termodinámica dice que el cambio de energía será igual al calor menos el trabajo. Y tenemos que el trabajo realiza un trabajo sobre el sistema. Entonces reemplazamos y ponemos el signo negativo, ya que el trabajo será negativo, por lo cual nuestro cambio de energía será de 167,28 julios. A continuación veremos la máquina térmica. Bueno, la máquina térmica es un dispositivo cuyo objetivo es convertir el calor en trabajo. Vemos la imagen, producimos aquí calor, sale el vapor, entra por el conducto, genera presión, el pistón mueve el pistón y al mover el pistón mueve la correa que genera electricidad. Bien, para ello la máquina utiliza una sustancia de trabajo que realiza una serie de transformaciones termodinámicas de forma cíclica. Para que la máquina pueda funcionar de forma continua. A través de dichas transformaciones, la sustancia absorbe el calor que transforma en trabajo. Funcionamiento de las máquinas térmicas. Como la máquina debe trabajar en ciclos, la variación de energía interna es nula. Aplicando el primer principio del trabajo producido, se puede expresar que el calor es igual al trabajo. Entonces calor 1 más calor 2 es igual al trabajo. Como resultado nos queda que el trabajo es igual al calor 1 menos el valor absoluto del calor 2. Vemos que también la potencia es igual al trabajo sobre la temperatura, que a su vez sería J sobre S, que también es igual a trabajo.
El objetivo de una máquina es aumentar la relación entre el trabajo producido y el calor absorbido. Se define entonces como el rendimiento, como cociente entre ambos. La eficiencia de una máquina térmica se define como la razón del trabajo útil realizado por una máquina respecto al calor suministrado a esta, y generalmente se expresa como porcentaje. Y vemos un siguiente ejemplo. ¿Cuál es la eficiencia de una máquina térmica a la cual se le suministró 8.000 calorías para obtener 25.200 joules de calor de salida? Entonces, sin duda el problema es muy fácil de resolver, como dice aquí, pero antes de poder realizar el cálculo en la fórmula tenemos que convertir las calorías en julio y nos referimos a las calorías que se suministran. Entonces, calor 1 es igual a 8.000 calorías por 4.2 julio sobre una caloría. Vemos que en julio serían 33.600. Ahora sí podemos sustituir nuestros datos en la fórmula. Entonces, eficiencia igual a 1 menos calor 2 sobre calor 1. Esto nos daría 1 menos 0.75. Y esa operación sería 0.25. El valor de 0.25 lo multiplicamos por 100 para poder obtener el porcentaje de eficiencia térmica. Entonces el resultado es que la eficiencia es de un 25%. Bomba de calor. Una bomba de calor es una máquina que transfiere energía térmica desde una fuente fría a otra más caliente. Estas son consideradas un sistema de alta eficiencia energética. Su funcionamiento se basa en la termodinámica. Consiste en transportar energía en forma de calor de un ambiente a otro. Este proceso se genera a través del cambio de estado de gas a líquido, de un fluido refrigerante por medio de la temperatura ambiente y con ayuda de un compresor. Tipos de bomba de calor. Podemos ver los tipos de bombas. Vemos que hay bombas de calor aire-aire, otras son aire-agua y otras son también agua-agua. La segunda ley de la termodinámica. Entonces, este principio establece la irreversibilidad de los fenómenos físicos, especialmente durante el intercambio de calor. La segunda ley de la termodinámica es un principio general que impone restricciones a la dirección de la transferencia de calor y a la diferencia y a la eficiencia posible en los motores térmicos. Entropía. Entropía es una magnitud física para un sistema termodinámico en equilibrio, que indica el grado de desorden molecular de un sistema. Es una magnitud física que mediante el cálculo determina la parte de la energía que no puede utilizarse para producir el trabajo. Podemos ver cómo se calcula a partir de la densidad de Clausius. Procesos reversibles. Podemos ver el proceso reversible, los procesos reversibles. Muchísimas gracias. Eso fue todo.